Y bueno, vamos a comenzar a compartir esta palabra en Juan capítulo 15, versículo 1, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha y que ve, dice amén, ¿sí? Bueno, acá dice el Señor: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, ¿sí? Acá en Mendoza, Argentina, nosotros estamos muy familiarizados con lo que es la vid, ¿sí? O sea, conocemos bien, o sea, de donde se producen las uvas, ¿sí? De donde salen las uvas. Bueno, la vid, nosotros la conocemos a esta planta, ¿sí? Y bueno, estamos muy familiarizados. Es raro, por lo menos antiguamente aquí en Mendoza, era muy raro que una persona no tuviera una vid en su casa, ¿sí? Ahora los tiempos han cambiado y lógicamente ya son pocos los que tienen una vid en su casa. Pero esto acá, en lo que respecta a Mendoza, es algo muy, muy conocido. Bueno, acá dice, yo soy la vid verdadera. El que está hablando es nuestro Señor Jesucristo, diciéndole, ¿sí?, a cada una de las personas, y en este momento el Señor nos está diciendo a nosotros: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Ahora, ustedes tengan en cuenta que nosotros somos una plantita en el medio del campo. ¿Y quién es el labrador, el que se ocupa de la plantita? Bueno, nuestro Padre Celestial, ¿sí? Fíjense bien, nuestro Padre Celestial. En realidad, vendría a ser la plantita del Señor y nosotros las ramas de esa plantita de la vid. Dios bendiga a Carolina Gutiérrez, ¿sí?, y a Rosy Jiménez de México, mi hermana tan querida, como también son todas las hermanas que están allí. Graciela Gutiérrez, perdón, Carolina Gutiérrez. Bueno, gracias mi hermana Jiménez. Acá ya es de noche, allá se nota que es tarde, es por la tarde, ¿sí? Bueno, como estaba diciendo, acá está diciendo, bueno, todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, ¿sí? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el Señor, lo va a cortar, ¿sí? Una de las cosas que nosotros no entendemos muchas veces es que en el Evangelio nosotros no podemos estar sin hacer nada, ¿sí? En el Evangelio nosotros tenemos que trabajar y tenemos que producir. Y bueno, acá ya comenzando en esta historia bíblica y a la vez palabra de Dios actual, ¿sí? 6 de la tarde allá en México. Bueno, en esta palabra que es también tan actual, dice así, ¿no?, que nosotros tenemos que llevar fruto. ¿Por qué? Porque si no, dice el Señor, que nos va a sacar, ¿sí?, de aquí de donde se está labrando la vid, ¿sí? O sea, somos ramas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una cosa que tenemos que tenerlo bien claro. Nuestro Padre Celestial es el labrador. Jesucristo
es la vid, ¿sí? La planta. Y nosotros, según el relato aquí, somos las ramas de la vid. Somos las ramas de Jesucristo. Y dice, bueno, aquellos que son mis ramas, pero no tienen ningún fruto, dice, yo los voy a cortar, los voy a quitar. Y dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y este es el problema realmente grande, ¿sí? Cuando toca la limpieza de la vid o la limpieza de la planta, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que el podador, como lo era mi abuelita, bueno, a ver, ¿de cuándo estamos hablando? De una cantidad de años tremendos. ¿Se imaginan que mi abuelita nació en el 1910, ¿sí? Y murió de 83 años. Así que vivió muchísimos años mi abuelita, y ella era especialista en podar, se llama podar o cortar las ramitas que no sirven en una planta donde se produce la uva, ¿sí? Y entonces, lógicamente, ella sabía dónde debía cortar, ¿sí? Porque nosotros, si nos ponemos a podar, vamos a decir, bueno, le cortamos esta rama, la otra, pero hay que saber dónde hay que cortar para que eso sea mejor y para que produzca más. Entonces, ahora, ¿qué es lo que dice el Señor acá? El Señor, aquella rama que lleva fruto, la va a limpiar para que dé más fruto. Esto quiere decir que nosotros, como ramas del Señor, necesitamos una poda o una limpieza, ¿sí? Que nos corten ciertas ramitas. ¿Por qué? Porque hay ramas que son inútiles. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman la sustancia en cierta forma de la planta, de la vid verdadera, que es Jesucristo, pero no producen nada. Ahora, el mismo Señor acá nos está diciendo, ustedes no tienen que ser plantas inútiles, tienen que ser plantas que den frutos. Entonces, cuando nosotros damos frutos, pues lógicamente el Padre, Dios, que es el labrador, Él se pone realmente contento. ¿Por qué? Y porque está viendo que una ramita de la vid verdadera, que es Jesucristo, está dando frutos. Dios bendiga a Andrea Estefanías. Sí, Dios les bendiga. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta esto y mirar bien. Cada uno de ustedes, como yo, somos una ramita, ¿sí? Y acá, acá donde leemos en la palabra, dice pámpano. O sea que cada vez que habla de pámpano, está hablando de usted y está hablando de mí. Y acá dice, bueno, todo aquel que no lleve fruto, yo lo voy a cortar. Dios bendiga a Marisol Sánchez, mi hermana. Dios la bendiga. Así que, si no está dando frutos, sepa que el Señor le va a cortar. Ahora, nosotros tenemos
una costumbre por ahí y una creencia de que todos somos salvos y ya no hay nada más que hacer, y podemos, después que recibimos a Jesucristo, podemos dejar el camino tranquilamente, porque enseñan algunas personas que somos salvos. Pero siempre el Señor habla que el que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Yo a veces tengo que dar un ejemplo de mi vida, cómo lo hice yo. Posiblemente a algunos les pueda caer mal, porque hablo de lo que yo hice. Pero yo siempre digo que estoy hablando como Juan, el apóstol, donde doy testimonio de las cosas que he podido ver, que he podido experimentar en el Señor. Porque en Dios nosotros tenemos que tener experiencias. ¿Sí? Nadie que no tenga experiencias con Dios va a poder hablar algo o tener una fe firme. Siempre tenemos que tener experiencias con Dios. ¿Y qué sucede? Cuando Dios bendiga a Plenamente Convencido, el pastor que recién hablaba, el pastor que ha sido de gran bendición y que Dios ha puesto de gran bendición para mi vida, bueno, a él es el pastor Andrés Torres, de Plenamente Convencido. Dios le bendiga, y estén orando por el pastor Andrés Torres, de Plenamente Convencido, porque él está haciendo una obra maravillosa. E inclusive nuestro pastor Andrés Torres ya está armando un instituto bíblico online, ¿sí? Para que podamos, ¿sí? Compartir la palabra de Dios y aprenderla, ¿sí? Así que, bueno, él, por la misericordia de Dios y por la misericordia que ha tenido el pastor de querer incluirme en este instituto, pues voy a tener la oportunidad de dar aquello que he podido aprender de la palabra de Dios para personas que estén disponibles para compartirlo, ¿sí? Así que todo es para la gloria de Dios, ¿sí? Nosotros somos simplemente pámpanos, como estamos hablando en este momento, ramas del Señor, ¿sí? Para llevar el Evangelio adelante. ¿Por qué? Y bueno, porque el mismo Señor nos está diciendo en esta porción bíblica, ¿sí? Que sí, amén, hermano, amén, pastor. Argentina para Cristo, Mendoza para Cristo, amén. Bueno, en esta palabra nos está diciendo que debemos tener, llevar frutos, amén. Para todas las naciones es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, me alegro, mi hermano, porque él está compartiendo la alegría de hoy día poder yo transmitir en vivo a través de la radio Plenitud de Vida, que está allá en Massachusetts, Estados Unidos. Bueno, como les decía, hay que dar frutos, y eso es lo que tiene nuestro hermano y pastor Andrés Torres, de dar mucho fruto, y él está haciendo un trabajo donde está haciendo que otros también den frutos, ¿sí? Y esto es importante, ¿sí? Es importantísimo. Incitar a otros, llevar a otros a que den frutos. ¿Por qué? Bueno, porque si no damos fruto, el mismo Señor lo está diciendo: si ustedes no llevan frutos, yo los tengo que sacar de la viña.
¿sí? Entonces, el Señor no es el deseo de sacarnos de la viña. El deseo de nuestro Señor Jesucristo es que demos más frutos, porque Él no murió para que nosotros nos perdamos, ¿sí? Para que nosotros quedemos fuera. Él murió para que nosotros podamos llegar, ¿sí?, a recibir la corona de vida eterna que tiene nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Entonces, el Señor quiere que trabajemos, que demos frutos, que tengamos amigos a los cuales le podemos predicar, como todos los amigos que han aparecido acá, empezando por Esteban y todos los demás hermanos, Rosy Jiménez, Graciela Verón, no sé cuántos hermanos. Ahora no se van a enojar porque no los nombro, pero los voy nombrando a medida que van apareciendo, ¿sí? Bueno, acá dice el Señor así: yo los limpio para que ustedes lleven frutos, y los que no llevan frutos van a quedar fuera, ¿sí? Ahora, ya dice, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se dan cuenta? Fíjense bien lo que dice la palabra. Ya. Amén. Amén. Uno da el primer paso, dice el pastor, y nosotros tenemos que seguir adelante, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que dar el primer paso y Dios hace todo. Y es verdad eso, ¿sí? Yo cuando nuestro hermano pastor Andrés Torres me ofreció la radio, le digo la verdad, yo quedé un poco así como sorprendido. ¿Por qué? Porque era uno de mis sueños, pero uno por ahí dice, no, es que por esto u otra circunstancia no se puede. Pero cuando Dios quiere, se puede. Cuando Dios quiere, no hay nada imposible. Se puede, hermano, hermana, que está allí. Yo les digo que se puede. En el nombre de Jesús, se puede. Así que, más allá de toda circunstancia adversa que pueda haber en su vida, yo le digo que unidos a Cristo se puede. Y acá lo dice él, dice, ya ustedes están limpios por la palabra que ha hablado. O sea, estaba hablando de que al que da frutos, lo limpia más. ¿Sí? Dice, al que da frutos, dice, yo lo voy a limpiar para que todavía no dé ese fruto que está dando, sino que dé mucho más. Eso es lo que dice el Señor. Pero acá dice algo muy bonito. Ustedes, cada uno de los que están escuchando, y los que escuchan en cualquier parte del mundo el Evangelio, el Señor dice, ustedes ya están limpios por mi palabra. ¿Sí? O sea que cada vez que nosotros escuchamos una predicación, escuchamos un comentario de la palabra de Dios, al instante que estamos escuchando la palabra, estamos siendo limpios. ¿Por qué? Y porque todo el tiempo nos estamos contaminando de una forma u otra. Hay personas que nos rodean que tienen mucha maldad. Pero a nosotros Dios no nos mandó a ver la maldad que ellos puedan tener, sino que nos mandó a trabajar y a predicar el Evangelio para aquellos como nosotros un día éramos malos, que prediquemos el Evangelio para que un día esos que hoy día son malos, mañana sean siervos de Dios. Para eso Dios nos manda, porque yo recibí el Evangelio de otra persona, ¿sí? El único que ha tenido el privilegio de recibir el Evangelio directamente ha sido el apóstol Pablo. Pero todo lo demás, sí, lo hemos recibido de otro hermano, hermana, pastor,
discípulo, lo que sea, pero lo hemos recibido de alguien que nos predicó la palabra. Ahora dice, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y esto es lo que desde un principio estaba tratando de hablar y explicar, y este es el momento cuando llega aquí en este relato de la porción bíblica, dice, bueno, así, para que tengan en cuenta, para que puedan entender, porque está dando un ejemplo de algo que nosotros podemos conocer. Algunos no conocerán la vid, pero conocerán otras plantas. Y sabrán que cuando esa planta se le corta una hoja, una rama, y se aleja de la planta, se muere esa rama y esa hoja. Bueno, en la vid verdadera, acá el Señor relata que Él es la vid, y si nosotros no permanecemos en Él, unidos, ¿sí?, vamos a morir. ¿Sí? O sea, la rama va a morir. Y si nosotros no permanecemos unidos al Señor, nosotros espiritualmente vamos a morir. Y hay personas que en realidad pretenden vivir alejados de Cristo. Y es imposible, porque el mismo Señor lo está diciendo. Si lo dijera, bueno, cualquier persona, cualquier ser humano, pero acá lo está diciendo el Señor. Ustedes no pueden hacer nada, ¿sí?, si no permanecen en mí. ¿Sí? ¿Sí? Dios dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Así que hay que tener en cuenta esto, porque hay muchas personas, yo sé que a muchos les cuesta permanecer en el Evangelio. O sea, no quiere decir que a mí no me ha costado, ¿sí?, sino que es un ejercicio permanente de tratar de vivir en el camino que el Señor nos marca, que después viene uno y se acostumbra a vivir en ese camino y sabe que hay cosas que no las tiene que hacer. Entonces uno se acostumbra a la vida que Dios nos pide que vivamos. Siempre, de una forma u otra, estamos pecando, ¿sí? Pero siempre pecamos lo menos posible, cosa de que no tengamos que arrepentirnos de cosas graves, ¿sí? Pecados son todos, pero hay pecados que son realmente tremendos. Y yo quiero que entiendan esto. Cuando se trata de pecado y se trata de perdón, las personas dicen, bueno, yo peco y después le pido perdón al Señor y ya está todo arreglado. ¿Sí? Fíjense bien. Hay personas que dicen así, yo peco, me arrodillo, le pido perdón a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ya está todo arreglado. Pero lo que las personas no pueden entender es que cuando se peca, Dios te perdona, pero las consecuencias del pecado siguen su camino y las consecuencias de eso, ¿sí? Por ejemplo, algo conocido por todos, el adulterio. Dios, sí, Dios te puede perdonar de un adulterio. Te digo que después Dios no va a ser el mismo, ¿sí? Las bendiciones no van a ser las mismas. Ya empiezan a acortarse, como le pasó al mismo David, ¿sí? Ahora, Dios te va a perdonar. Es posible que la persona perdone al adúltero, pero va a haber consecuencias por el resto de la vida de esos dos seres
por ese pecado de adulterio. Y esas consecuencias es como un corcho, ¿sí? Un corcho que lo ponen abajo del agua y en cualquier momento sale a la superficie, como salen también las consecuencias del adulterio en un matrimonio. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de que no crean que, bueno, oramos y ya está. No, Dios te perdona, pero las consecuencias, es como la persona, supongamos que una persona comete homicidio, ¿sí? Mata a otro, va y le pide perdón a Dios, Dios le va a perdonar por esa muerte, pero la policía, las autoridades te van a llevar preso y vas a tener que pagar cárcel por eso, más allá de que Dios te haya perdonado. Las consecuencias Dios no las puede, o sea, las puede parar, pero Dios no para las consecuencias, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Dice, yo soy la vid, y dice, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, el mismo Señor te lo dice y siempre te lo dice. No podés vivir una vida cristiana sin Cristo. No podés vivir una vida cristiana separado de Cristo, ¿sí? Por eso yo a veces digo, bueno, hay personas con respecto de un club de fútbol, ¿sí? Hay personas que son fervorosos en el club y bueno, se alegran, como lloran también cuando ese club, ese equipo de fútbol pierde, ¿sí? Pero hay otros que no son fervorosos, son simpatizantes nada más. Sí, dicen, bueno, sí, me gusta ese cuadro o ese equipo y nada más. ¿Sí? Así pasa con Jesucristo. Unos son fervorosos con el Señor, ¿sí? Y otros son simpatizantes. Sí, yo amo a Cristo, sí, yo voy a la iglesia de vez en cuando. Pero eso no es lo que dice el Señor, sino que tenés que tener fruto, porque si no te va a separar, te va a dejar fuera. Ahora, fíjense bien, dice, el que en mí no permanece será echado fuera. Lo dice el Señor, ¿sí? No lo dice cualquier persona, no lo dice un sacerdote, no lo dice un pastor, lo dice nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, bueno, el que no permanece en mí será echado fuera. ¿Y qué va a pasar? Como rama, dice. Va a ser sacado fuera como rama, va a ser cortado. ¿Y qué pasa? Dice, y se secará. Dice, y lo recogen y los echan en el fuego. ¿Qué está tratando de decir el Señor? Bueno, hay muchas personas que no quieren hablar del infierno, no quieren predicar del infierno, porque algunos dicen, bueno, que tienen miedo que las personas se asusten, pero a mí Dios me ha mandado a predicar el Evangelio. No me ha mandado a predicar las cosas que le pueda gustar a la gente, sino Él me envió a predicar el Evangelio, la sana doctrina. Entonces tengo que hablar del cielo y tengo que hablar del infierno. Tengo que hablar del Señor y tengo que hablar de Satanás, ¿sí? Tengo que hablar del Señor que te bendice y tengo que decir que el enemigo te maldice. Entonces, ¿qué pasa? El Señor dice, bueno, el que en mí no permanecer, ahí ustedes se pueden dar cuenta que hay muchas personas que dicen, bueno, una vez salvo para siempre. Sí, siempre que permanezca en el Señor. Pero acá, ¿qué está diciendo el Señor? El que no
permanece en mí, va a ser echado fuera y se va a secar. Y después que viene el fuego. ¿Qué quiere decir eso? El infierno. Directamente. ¿Sí? O sea, hermanos y hermanas, tengan cuidado, no vivan una vida cristiana así muy suave, muy, como le dicen algunos, liberal, o de la forma que se hacen algunas dietas. ¿Sí? Hay algunas dietas que se hacen, ¿sí? Y yo siempre me recuerdo con mi hija, una de mis hijas, que habla de las dietas y de los permitidos, ¿sí? Y bueno, claro, está haciendo una dieta y de repente dice, bueno, tal día tengo un permitido y ese día se come lo que quiera, ¿sí? Son todas delgaditas, pero les gusta hacer dietas, ¿sí? Cuando llega un cierto momento, ¿sí? Entonces, en el Evangelio no hay permitidos. En el Evangelio es el que permanece en mí, dice. O sea, no permanece en mí de lunes a viernes o aún de lunes a sábado en la tarde, sino de lunes a lunes permanece en mí 7 días, 24 horas, 365 días al año y un día más cuando es bisiesto. ¿Sí? Entonces, no pueden decir las personas una vez salvo para siempre. No. Dice, si permanecen en mí, Dios la bendiga a Evangelista Mercedes Zumbaco. Gracias, Dios les bendiga. Entonces, a tener cuidado con eso, a no confundirse, porque les explico, hay personas que no les interesa su vida, su alma, como a Dios le interesa. O sea, ¿por qué predicamos? ¿Por qué trabajamos? Por el amor que hemos recibido de Dios, y ese amor lo vamos transmitiendo a otros y que entiendan que Dios está buscando sus almas. ¿Sí? Entonces, a nosotros Dios nos pone como buscadores de almas, pescadores de almas. ¿Para qué? Para que conozcan lo que nosotros conocemos, que es la palabra de Dios. Y cuando las personas conocen la palabra de Dios, empiezan a entender las cosas realmente a la luz de Cristo. Cuando nosotros no conocíamos la palabra, y cada uno de aquellos que la están escuchando ahora y compartiéndola conmigo, saben que entendíamos cualquier cosa. Pero hoy que conocemos al Señor, entendemos las cosas diferentes, porque dijo el Señor, bueno, ustedes van a conocer la verdad y esa verdad los va a hacer libres. Van a conocer la verdad y esa verdad les va a dar libertad espiritual. ¿Sí? Ahora, dice, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto, siempre que yo lo predico, le digo a las personas, a todos nos gustan que nos den un cheque, que nos regalen un cheque. ¿Sí? Dios bendiga a Nazareno Luco. A todos nos gusta que nos regalen un cheque y de repente digan, mira, te regalo este cheque y anda a comprar lo que quieras. Bueno, acá nuestro Señor Jesucristo está diciendo, yo tengo un cheque para ustedes también, para que, si ustedes hacen las cosas bien, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, dice, pidan todo lo que quieran. ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno, yo les voy a dar un cheque en blanco para que ustedes
tengan las cosas que desean. Porque todas las personas tienen deseos, ¿sí? Sí, todas las personas tienen deseos de una cosa u otra. No todos tienen los mismos deseos, ¿sí? Dios bendiga a Patricio Espinosa Munizaga. Dios le bendiga. Así que es importante de miseria. Y todo el tiempo están padeciendo miseria. Ahora, fíjense bien ustedes, hay personas que están padeciendo miseria, ¿sí? Pero acá dice el Señor, ustedes permanezcan en mi palabra. ¿Qué está diciendo? Permanezcan guardando los mandamientos y después pidan todo lo que quieran. Lógicamente, nosotros no podemos pedir cualquier cosa en sí. Tenemos que pedir conforme a la palabra de Dios, conforme a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque si no, va a decir el Señor, ustedes están pidiendo, pero están pidiendo mal. Pidan bien, dentro de los mandamientos, pero primero, cumplan con los mandamientos. Y después pidan todo lo que quieran. ¿Sí? Entonces, el primer paso, como decía el pastor recién, lo tenemos que dar nosotros. El paso de fe. Pero después todo lo demás lo hace el Señor. Así que, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto, porque hay un motivo. Dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿Sí? Fíjense bien, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. ¿Sí? En que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. O sea que una de las cosas que a Dios le agrada es que nosotros llevemos frutos. ¿Sí? Que llevemos muchos frutos. Y que seamos así, sus discípulos, dice. Cada uno, más allá de algunos de los que está mirando, compartiendo la palabra, Dios bendiga a Brenda Roca Salva, una hermana que siempre también estamos compartiendo. Dios la bendiga, mi hermana. Una de las cosas es que agrada a Dios, dice, en esto es glorificado mi Padre, ¿sí? En que llevéis muchos frutos y sean así mis discípulos. O sea, el Señor quiere que seamos sus discípulos, pero llevando muchos frutos. O sea que no hay que medir lo que se va a hacer para el Señor. En cierta forma hay que medir cuando vamos a pecar, de no pecar. Eso es lo que hay que medir, ¿sí? Ahora, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Está diciendo el Señor muy claro para aquellos que creen que una vez salvo para siempre. Está diciendo, permanezcan en mi amor, ¿sí? Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. A ti, hermano y hermana, y a mí también. Y a mi esposa y a mi familia, ¿sí? O sea que lo único que tenemos que hacer nosotros es
permanecer en el Señor, guardar sus mandamientos, porque es la única forma de permanecer en el Señor. No vayan a pensar que hay otra forma de permanecer en el Señor no cumpliendo los mandamientos. No hay otra forma. La única forma de permanecer en Dios es guardando los mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando una pareja está enamorada, un varón y una mujer están enamorados en el tiempo que pueden enamorarse y que pueden casarse, ¿sí? Entonces, las personas se aman y cada uno de aquellos que después llegan al casamiento, y aún hablemos de novio, tratan de portarse bien. ¿Por qué? De no hacer nada que tenga que ver con adulterio, ¿sí? ¿Por qué? Porque al portarse bien y dirigir el cariño solamente a su cónyuge, le está demostrando que le ama, ¿sí? Le está demostrando que le ama. Es tanto el amor que se guarda para ese ser que ama, ¿sí? Entonces, nosotros, como seres que somos hijos de Dios, a nosotros nos toca agradar a Dios. ¿De qué forma? A través de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo con los mandamientos. Dice, permanezcan en mi amor, y dice, y si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que el Señor nos dice, bueno, ustedes permanezcan en mi amor guardando los mandamientos. Demuéstrenme realmente que me aman guardando los mandamientos. ¿Sí? ¿Por qué dice? Porque así como yo he guardado los mandamientos y permanezco en el amor del Padre también. Estas cosas, dice, yo las he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, recuerden bien, se trata de permanecer unidos a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos las ramas que tenemos que dar frutos. No podemos desviar la mirada hacia ningún lugar, sino que, como dice en Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, realmente esta es una palabra de gran bendición y espero que ustedes puedan llevarla adelante cumpliendo los mandamientos del Señor.